Bien, para un poco definir las ondas de choque, tenemos que establecer que es un disturbio de presión. Y ese disturbio de presión, bien, dice que se propaga bien a través de un medio, de manera muy rápida. Y a modo de ejemplo, corresponde a una compresión de gran amplitud como la que se produce en una explosión o en un movimiento supersónico de un avión. De hecho, cuando uno ve un video un, de una explosión, puede observar de que explota el objeto que hicieron, ¿cierto? Explotar, valga la redundancia, pero la onda expansiva, cuando se acerca a la persona que está mirando de lejos, bien, ahí en ese punto la persona recién escucha el sonido de la explosión. Y eso se habla de este disturbio de presión que se genera a gran velocidad. Ahora, en relación a las características que tiene una onda de choque, tenemos que establecer primero que hay una onda de choque que se ocupa en medicina y otra onda de choque que nosotros podemos utilizar en nuestra práctica kinésica. Y las características que tiene la onda de choque que se ocupa en medicina se caracteriza por poseer una presión positiva de hasta 100 megapascales, posee un aumento de presión, ¿cierto?, de manera muy rápida, alrededor de 10 nanosegundos, y hay una caída posterior, como se observa acá, bien, de valores negativos que podría llegar a menos 5 o menos 10 megapascales. ¿Qué es lo interesante en esta imagen, de este gráfico? Que en particular la fase negativa se caracteriza porque es donde se genera la cavitación. Y la cavitación podría ser responsable de los efectos que podría tener la onda de choque desde el agente mecánico que de alguna manera representa. Ahora, para conocer un poco la historia de cómo se empezó a utilizar, tenemos que esto partió en medicina y en el año 1980 Chaucy y sus colaboradores dicen que realizaron con éxito el primer tratamiento de litiasis urinaria mediante litotricia extracorpórea por onda de choque. Es decir, la utilización de las ondas de choque comenzaron a ser utilizadas para el manejo de cálculos renales. Pero empezaron a ver que las ondas de choque podían tener efectos en otros tejidos y que no solamente para destruir, sino que incluso para favorecer la reparación. De hecho, Balchanow y sus colaboradores en el año 1991 demostraron que las ondas de choque de alta energía producían una fractura de muchos fragmentos pequeños hasta de 3 milímetros con también formación de hematoma. Entonces, cuando estudiaban huesos humanos de manera in vitro, se dieron cuenta de que la onda de choque generaba destrucción del borde del hueso, formación de microfisuras, mejora en el suministro de sangre, es decir, angiogénesis, y también la producción de pequeños fragmentos óseos, es decir, osteogénesis. Esto daba la base para demostrar que las ondas de choque no solamente, ¿cierto?, sirven para destruir, sino que también para favorecer la reparación tisular. Y por eso si ustedes buscan hoy día en cualquier base de datos, van a poder identificar papers que hablan sobre el manejo de onda de choque en tendones, en desgarros, en fracturas, etcétera. Bien, por lo cual es una técnica que va en crecimiento respecto a la evidencia y también en la utilización. Entonces, cuando hablamos de la generación de las ondas de choque, primero teníamos que definir que teníamos dos tipos. Una onda de choque focal y otra, una onda de choque radial. Pero la forma de generación de la onda de choque va a ser distinta, como también la profundidad a la cual, cierto, la onda de choque puede llegar. Y en el caso de las ondas de choque, bien que van a ser focales, su mecanismo puede ser electrohidráulico, pueden ser piezoeléctricas, pueden ser electromagnéticas como electroacústicas. A diferencia de las ondas de choque radiales, las cuales son más bien neumáticas. Aunque podemos nosotros encontrar también ondas de choque radiales con principio electromagnético. Ahora, si bien hay diferencias respecto a la forma de generación, también hay diferencias respecto a la penetración a la cual puede llegar esta onda de choque. De hecho, en la imagen de arriba podemos observar que las ondas de choque focales podrían llegar hasta 12 centímetros de penetración y su haz de incidencia es más bien convergente, por lo cual puede incidir en un punto focal.
a diferencia de las ondas de choque más bien radiales, que pueden penetrar hasta 3 centímetros y que su forma de propagación es más bien divergente, es como un abanico, y eso hace que estas ondas de choque sean mucho más superficiales. Ahora, si bien vamos a tener ondas de choque focales y ondas de choque que van a ser más bien radiales, vamos a ver que en la literatura no hay mucha diferencia respecto al efecto. Bien, entonces, cuando hablamos de las ondas de choque radiales, nosotros podemos ver al lado izquierdo la gráfica que ya habíamos explicado, donde las ondas de choque focales se disparaba la presión hasta 500 bares y luego tenía una fase negativa. Fíjense que en el recuadro rojo tenemos el gráfico de presión que genera una onda de choque radial. Y si ustedes pueden analizar, tenemos que el pic de presión es totalmente inferior a lo que puede generar una onda de choque radial, o sea, focal. Y si bien el ciclo de vida es mucho más largo, pero piensen que si bien es más largo, es menos presión. Ahora, una de las cosas que las caracteriza, a diferencia de la focal, es que al parecer la onda de choque radial no tiene fase negativa. Y eso podría ser un conflicto principalmente en el hecho de la generación de cavitación para poder justificar los efectos mecánicos. Y otra de las características que podemos analizar acá es que al tener menos cantidad de presión, bien, actúa a nivel más superficial. Ahora, respecto al tema de la fase negativa, la vamos a analizar en mayor detalle más adelante. Ahora, ¿qué dice la literatura respecto a la onda de choque radiales en la actualidad? Acá yo tengo 3 artículos que son bastante interesantes porque nos muestran qué se entiende por onda de choque radial. De hecho, aquí hay el primer estudio de Katy Speed del 2014, una revisión sistemática. Ella menciona algo bien particular. Dice, se debe considerar, hablando de la onda de choque radial, como modalidades diferentes, debido a que hay formas diferentes de generación, tienen penetraciones diferentes e incluso la energía se entrega de manera diferente. Menciona que las ondas de choque radiales deben ser consideradas como terapia de pulso radial debido a que el término de onda de choque es inapropiado. Interesante. Luego tenemos que Sberber menciona que a menudo descritas erróneamente como terapia de onda de choque radial, en vez de terapia de onda de presión radial. Es decir, que acá tenemos otro autor, bien, que habla de que el término de onda de choque radial al parecer no es el apropiado. Menciona además que hay diferencias en la generación y las características de las ondas de choque, tanto focales como radiales. Dice que es posible que estos métodos tengan distintas bases mecánicas para explicar sus efectos, pero estudios clínicos no muestran diferencias significativas entre ambas modalidades, por lo cual no hay una supremacía de una por sobre otra. Y esto lo que yo marqué en negro es bastante interesante. Dice, estas ondas de presión radiales no son ondas de choque reales, debido a que no generan el mismo nivel de presión que las focales. Es interesante porque si bien Katy Speed el 2014 lo mencionó, hasta el año 2016 todavía sigue teniendo esta misma discusión el término. Ahora, la Sociedad Internacional de Tratamiento Médico en base a ondas de choque menciona también o aporta a este tema. De hecho, en la guía de aplicación de ondas de choque publicada el año 2019 menciona que sería más correcto no hablar de ondas de choque, pero dice, sin embargo, este término se ha establecido y se acepta en la práctica médica. Entonces nosotros podemos hablar de igual manera de onda de choque radial o algunos de terapia de pulso radial, porque de alguna manera se ha aceptado el término. Ahora, dice que también podría considerarse como terapia de onda de choque radial o terapia de activación de pulso extracorpóreo o terapia de onda de presión radial. Todos esos nombres hablan de lo mismo. Entonces, cuando hablamos de los tipos de ondas de choque radiales, vamos a encontrar de dos formas dependiendo de la forma de generación. Uno, tenemos los que son por aire comprimido, en el cual nosotros sabemos que tenemos una pistola como la que aparece aquí arriba, ¿cierto? Esta imagen que fue cortesía de Andover, donde yo sé que en su interior hay un cañón
y hay una bala que es impulsado a gran velocidad por aire comprimido para poder chocar, bien, directamente con el borde, generando, ¿cierto?, eh, onda de choque, ¿cierto?, que es la que nosotros vamos a utilizar. Ahora, la característica que tiene una onda de choque por aire comprimido es que su unidad de medida son bares. A diferencia, bien, de las ondas de choque que tienen una base electromagnética, donde si bien el principio es el mismo, acá se ocupa un campo electromagnético que se va alternando y hace que golpee, ¿cierto?, a gran velocidad esta bala bien sobre la superficie. ¿Qué es lo interesante acá a diferencia de la de aire comprimido? Que acá la unidad es en millijoules. Entonces acá ya tenemos diferencia porque incluso cuando nosotros vemos, por un lado, las ondas de choque por aire comprimido, sus unidades van a estar en bares. Pero tenemos una posibilidad de tener una correlación con los valores en millijoules. Es decir, que un bar puede representar 60 millijoules, 3 bares 120 millijoules. Pero ¿qué pasa? Que muchos de los papers que uno puede encontrar respecto a ondas de choque hablan sobre densidad de flujo de energía. Y la densidad de flujo de energía, como dice aquí, es un término utilizado para reflejar el flujo de energía de la onda de choque en un área perpendicular a la dirección de propagación. Y este término se asocia directamente con las ondas de choque focales. Entonces, si bien vamos a tener tres formas de poder nombrar las ondas de choque, bien, vamos a tener, ¿cierto?, las que son en bares, las magnéticas, bien, y de alguna manera esta densidad de flujo energético, hay cierta controversia respecto a la utilización de esta unidad de millijoules por milímetro cuadrado, porque no es la misma unidad que yo tengo cuando ocupo una onda de choque más bien por aire comprimido que tiene la unidad en bar. Pero acá yo les traigo que una tabla que viene más adelante, pero fíjense en algo. Yo acá marqué en la parte de densidad de flujo energético que aparece 15 milímetros. Estos 15 milímetros va a depender del aplicador que yo ocupe. Eso significa que la densidad de flujo energético no necesariamente va a depender de la cantidad de presión, sino que también del aplicador. Y por eso, acá por cortesía de BTL, yo les muestro dos tablas. Vamos a analizar primero la que está arriba a la izquierda, donde si se fijan yo tengo un gráfico que habla sobre flujo de densidad energética en millijoules por milímetro cuadrado y tenemos la unidad en bares. Si bien yo podría cruzar, ¿cierto?, las dos unidades para poder encontrar el punto de equivalencia, no es tan así. Bien, porque si se fijan, si yo tengo 3 bares, decía la diapositiva anterior, que equivalían a 0.12 millijoules con la utilización de un aplicador de 15 milímetros. Entonces, si yo voy y veo que el 15 milímetros corresponde a la línea verde o la línea negra, dependiendo de la forma que tenga, porque puede ser más focal o multifocal, fíjense de que cuando yo ocupo la línea verde en 3 bares, yo sobrepaso los 0.12. Entonces, ya acá tenemos un conflicto porque probablemente entre equipos también haya diferencia. De hecho, acá en la imagen de la derecha tenemos un desglose un poquito más detallado, donde tengo, por ejemplo, acá un aplicador de 15 milímetros, más bien focal, bien, siendo radial, y tengo la unidad de medida en bares. Y si se fijan, debajo de la unidad de medida en bares, yo tengo el flujo de densidad energética, donde puedo tener un equivalente. Entonces, ¿qué significa? Que si yo ocupo, por ejemplo, 15 bares, o sea, 5 bares con un aplicador de 15, yo voy a tener una densidad de flujo energético de 0.51. Pero ese valor va a ser distinto si yo ocupo un aplicador de distinto tamaño. Y si se fijan, con 9 milímetros baja a 0.42 y así sucesivamente. Por eso, mi consejo es que si bien nosotros vamos a ocupar la evidencia para hacer aplicaciones, es importante considerar que nosotros ocupamos ondas de choque que se están en bares, ¿bien? Pero si yo tengo la opción de la equivalencia de acuerdo al fabricante, sería una ayuda bastante importante para un poco seguir y hacer la aplicación que los estudios me indican. Bien, pero este es un dato que no quiero ahondar bien porque podría ser para otro tipo de conversación. Ahora, acá yo cito a Sazar,
que en el año 2015 hizo una publicación junto a su equipo donde quisieron comprobar si las ondas de choque generaban cavitación. Y una de las cosas interesantes es que ellos ocuparon 3 equipos, pero cuando ocuparon 2 equipos de onda de choque, la de Actor 200 y la Swift Dollar Class, se dieron cuenta de que podían calcular la densidad de flujo energético utilizando los bares, pero además se dieron cuenta de que si bien son equipos distintos, si ocupamos 3 bares, la densidad de flujo energético es prácticamente la misma. Porque si ustedes ven esta tabla, tengo la cantidad de presión, tengo la distancia, viene en la segunda columna en la cual se hizo la aplicación, tengo presiones positivas, presiones negativas, promedio del tiempo y densidad de flujo energético. Entonces, cuando se ocupó una presión de 3 bares a 1 milímetro de distancia, tanto en la D-Actor 200 como en la Swift Dollar Class, la densidad de flujo energético fue de 0.10. Eso significa que independiente que sean fabricantes distintos, al parecer hay coherencia. Ahora, cuando ocuparon, por ejemplo, 5 bares y en el otro equipo 4 bares, la densidad de flujo energético fue equivalente. Ahora, si bien ocuparon presiones distintas, ellos mencionan que no hay diferencia significativa respecto a la densidad de flujo energético entregado por equipos distintos. Obviamente, esto que estoy conversando ahora tiene relación con lo que ya estaba hablando en la diapositiva anterior. Pero esta tabla tiene una información mucho más importante que esa. Nosotros habíamos dicho que las ondas de choque radiales al parecer no tenían una fase negativa, pero ellos se dieron cuenta de que estos equipos de ondas de choque radial poseían presión negativa. Eso significa de que tenemos la posibilidad de producir cavitación. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que se ocupan en las ondas de choque? Voy a hablar netamente de los equipos que ocupan aire comprimido. Primero, ocupan un valor de presión que está en bares y que puede llegar hasta 5 bares. Y esto incluso puede variar bien dependiendo del fabricante, porque por ejemplo en algunos parte desde 1 o algunos de un valor menor a 1. Otro parámetro interesante es la frecuencia, la cual podría llegar hasta 22 Hz, pero este valor tiene una importancia muy importante debido al hecho de que la frecuencia va a determinar, uno, la sensación del paciente, como también el efecto que yo quiero lograr. De hecho, se establece que al ocupar frecuencias altas, mayores a 14 Hz, bien, el paciente puede sentir una estimulación suave. De hecho, se utiliza a alta frecuencia para lograr efectos analgésicos. Y como dice, ¿cierto? Acá a nuestro lado derecho, es para iniciar el tratamiento. Pero cuando yo ocupo frecuencias bajas, bien, la sensación ya es más dolorosa. Y se ocupa para hacer el tratamiento por el cual, ¿cierto?, se está indicando la aplicación de choque. Por eso, podrían ustedes incluso analizar algunos protocolos y se van a dar cuenta de que algunos parten con alta frecuencia y terminan el tratamiento de la sesión con baja frecuencia. ¿Por qué? Porque quieren generar una estimulación suave, quieren que el paciente se adapte a la estimulación de la onda de choque que duele bien en algunos casos y el efecto de alta frecuencia podría de alguna otra manera generar un efecto analgésico local para posteriormente hacer el tratamiento. Otro parámetro interesante a tener presente es los impulsos, los disparos, ¿bien? Que también va a ser distinto dependiendo de la condición que yo quisiera tratar. Bien, vamos al lado derecho donde aparecen estas flechas, porque acá hay un dato súper interesante. Nosotros sabemos en el caso del ultrasonido de que la penetración va a depender de la frecuencia y al parecer en el caso de las ondas de choque también influyen. De hecho se dice que a mayor frecuencia tengo menor penetración. Por ende, a menor frecuencia, mayor penetración. Si sé que la onda de choque radial podría llegar hasta 3 centímetros y yo quiero llegar a los 3 centímetros, probablemente voy a tener que ocupar frecuencias menores. Es decir, mientras más superficial, mayor frecuencia. Ahora, en relación a la cavitación, que fue lo sorprendente de este estudio, que incluso tengo citado aquí abajo de Sassar, habían estudios publicados en el año 1998 de Hoover y sus colaboradores, donde utilizaron onda de choque focal y se dieron cuenta de que a baja frecuencia,
entre 0,5 a 5 Hz, las ondas de choque producen menos cavitación durante el tratamiento, pero producen cavitación. Ahora, a alta frecuencia, el número bien aumentaba al igual que su velocidad. Ahora, lo interesante es que ellos documentaron que con onda de choque focal, al parecer, no se modificaba el tamaño de la cavitación. Pero fíjense lo que hizo Sassar en su publicación al demostrar. Dice, ambos dispositivos produjeron burbujas de cavitación más grande a 1 MHz que a 15. Eso significa que a 1 MHz yo tengo una burbuja de mayor tamaño que a mayor frecuencia. Dice, el análisis cuantitativo de las secuencias de películas, bien, también mostró que ambos dispositivos generaron más cavitación a 1 Hz que a 15. Y por eso es interesante poder ver esta imagen, donde podemos observar al lado izquierdo, bien, que ocuparon dos tipos de presión de 5 y de 4 bares, y durante la aplicación de estas ondas de choque radial ya empezaron a evidenciarse la aparición de las burbujas. Y nosotros podemos evidenciarlas donde aparecen las flechas. Pero fíjense al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, donde tenemos comparadas las dos técnicas, los dos equipos, y si yo ocupo 3 bares con 1 Hz, la cantidad y el tamaño va a ser muy equivalente entre ambas, pero el tamaño es una burbuja bastante grande. Pero fíjense que si yo aumento la frecuencia a 15, el tamaño disminuye, pero aumenta en proporción la cantidad de burbujas. Y por eso es interesante habernos dado cuenta de esto, porque si yo quiero ocupar el efecto de la cavitación, ya sea para producir reparación tisular o ya sea para producir destrucción de algún tejido, por ejemplo una cicatriz muscular, ya tenemos la evidencia de que las ondas de choque radiales sí lo hacen. Y por eso me gustaría hablar ahora respecto a los efectos que las ondas de choque pueden tener y que se han descrito. Por ejemplo, nosotros sabemos que las ondas de choque, por la cantidad de energía que suministran, pueden destruir, por lo cual podrían generar microfisuras o grietas o fragmentar debido a este alto impacto que genera el movimiento de las burbujas como también de la presión. Y de alguna otra manera, si yo tengo un tejido cicatrizal, bien, bajo la piel, probablemente este se vea beneficioso no solamente por la cavitación, sino también por el hipercalentamiento de los fluidos que van a estar bajo o van a estar sometidos, ¿cierto?, a esta onda de presión. Y por eso yo podría explicar por qué la aplicación de una onda de choque podría alterar la estructura de un tejido puntual, o si yo tengo una cicatriz que me está generando una retracción facial o disminución del rango de movimiento, podría yo aumentar, ¿cierto?, la flexibilidad. Ahora, si bien ya habíamos establecido de que las ondas de choque van a estar dentro de los estímulos mecánicos, hay un concepto asociado a la mecanotransducción. Y la mecanotransducción es súper importante porque mediante un estímulo mecánico yo logro, ¿cierto?, poder producir cambios en el comportamiento celular. De hecho, Vogel, en el primer estudio que está citado a mano derecha, dice las células detectan bien la transducción de fuerzas mecánicas de distintos conjuntos, bien, o sea, en distintos conjuntos de respuestas bioquímicas que pueden regular los procesos celulares, bien, incluyendo la adhesión, la proliferación, la diferenciación, como la apoptosis. Por eso, probablemente la aplicación de ondas de choque permita diferenciar, por ejemplo, el fibrocito del fibroblasto. Bien, poder, por ejemplo, mejorar la migración celular mediante quimiotaxis o incluso en electrotaxis. O podría yo mejorar la liberación, ¿cierto? Y la síntesis de algunas proteínas necesarias para sustituir la matriz extracelular, como también la participación de vías paracrinas o autocrinas, bien, que liberen factores de crecimiento necesarios para la reparación. Bien, por eso es importante entender, porque si bien estamos hablando de las ondas de choque, es el mismo principio por el cual el ultrasonido funciona. Ahora, Chen y sus colaboradores quisieron hacer un estudio, bueno, hicieron un estudio sobre el efecto de la onda de choque en la respuesta ósea, bien, en ratas, y se dieron cuenta que al aplicar 0,16 millijoules por milímetro cuadrado, bien, a 1 Hz y 500 de impulso, lograban
primero, diferenciación progresiva de las células madres de la médula ósea, en osteoblastos y condrocitos. Pero además dice que aumentaba la expresión de ARN mensajero de factor transformante beta 1, como también de factor de crecimiento endotelial, por lo cual ellos se dieron cuenta que podían mejorar la matriz extracelular, pero además generar angiogénesis. Interesante. Ahora, respecto al dolor, también se ha documentado que las ondas de choque pueden generar analgesia y por eso ya yo les introduje el término en relación a la frecuencia. Mientras más frecuencia yo ocupe, hay un efecto analgésico mayor. ¿Y cuáles son los mecanismos que se han postulado? Uno, que puede haber un mecanismo de contrairritación de nociceptores, generar depresión de neurotransmisores, bien nociceptivos, como en el caso de la sustancia P, o incluso la participación del gate control. También se menciona que las ondas de choque distorsionan parte de o la totalidad de la membrana celular, por lo cual podría impedir que algunas neuronas puedan evitar generar potenciales de acción. O incluso dice que hay disminución de la inmunoreactividad del péptido relacionado al gen de la calcitonina en neuronas del ganglio de la raíz dorsal. Y de hecho eso fue documentado, bien, por ejemplo, en el estudio de Ochai, en el año 2007, demostraron que en un estudio en ratones que tenían artrosis, bien, le aplicaron ondas de choque y se dieron cuenta que había una disminución en la proporción del péptido relacionado al gen de la calcitonina, bien, y de las neuronas sensibles a este péptido. ¿Y cómo lo evidenciaron? Si bien los ratones no podían decirle cuánto dolor tenían, pero sí observaron que mejoraba el patrón de marcha. Entonces, por eso las ondas de choque sirven como métodos analgésicos, como también para el proceso de reparación. Entonces, luego de haber dado introducción, por decirlo así, sobre la dosificación respecto a las características técnicas que tiene las ondas de choque radiales y parte de los efectos publicados, quiero seguir un poco la línea de lo que mencionaba Laila, ¿bien? Que es sobre el manejo de ondas de choque en celulitis o en lipodistrofia ginecoide. Vamos a ver qué dice la evidencia. Ahora, ¿por qué quise tocar este tema? Principalmente porque cuando estaba preparando la presentación me di cuenta de que esta Sociedad Internacional para el Tratamiento de Ondas de Choque, bien en el uso médico, publicó bien una guía de protocolos para la utilización de ondas de choque y fíjense que para el tratamiento de la piel se encontraban solamente dos condiciones. Uno, manejo de cicatrices y el manejo de celulitis. ¿Por qué no quise tocar el manejo de cicatrices? Uno, porque se iba a extender mucho la presentación, y el otro, porque ya había un expositor que iba a hablar sobre el manejo de cicatrices. Pero fíjense que estas dos condiciones están validadas para la aplicación. Entonces, esta misma guía establece su ventana terapéutica y menciona de que primero hay que marcar la zona que voy a intervenir y luego hacer el tratamiento en decúbito prono. Ellos utilizan acá una onda de choque radial y proponen aplicación entre 1,5 a 4 bares de presión, ¿bien? 300 pulsos o disparos, o sea, 3.000 disparos y sesiones de 6 a 8. Ahora, vamos a ver qué dice los demás estudios. El estudio de Knobloch, bien, que fue publicado el año 2015, en este metaanálisis, primero lo que hizo fue recopilar todos los estudios que fueron publicados hasta la fecha, bien, relacionados al tratamiento de la celulitis. Hay estudios de corte, estudios de caso, ECAS, etc. Y trató de poder analizar el nivel de evidencia. Y se dio cuenta de lo siguiente. Dice que tanto las ondas de choque radiales como focales y la combinación de ambas son capaces de mejorar el grado de la celulitis. Por lo cual acá ya tenemos, ¿cierto?, un respaldo para la aplicación. Y también en cuanto a la apariencia, en términos de la mejora también de la grasa subcutánea, medido en ecografía. Pero, como todo estudio, siempre van a haber algunas limitaciones, y una de esas limitaciones es que encontró una heterogeneidad respecto a los parámetros y el tipo de onda de choque que utilizar. Es decir, que hay algunos que ocuparon radiales, otras que ocuparon focales, la dosis no fue la misma, y eso es complejo, ¿bien? Pero yo sé que se están haciendo varios estudios para poder llegar a una dosis adecuada, bien y correcta. Lo que sabemos que funciona.
Ahora, él también propone que las sesiones pueden ir de 1 a 2 sesiones por semana hasta un total de 6 a 8 sesiones. Ahora, él menciona y muestra acá una tabla. Yo quise colocar a los que tenían mejor evidencia. Y fíjense que el nivel de evidencia de los estudios son 1B, por lo cual no hablamos de una evidencia de estudio de casos, sino que hablamos de una evidencia que nos está permitiendo tomar conclusiones para la hora de aplicar. De hecho, ellos mencionan respecto a los efectos que encontraron publicados, y entre ellos hablaron de mejoras en el grado de severidad de la celulitis, como también documentaban otros estudios que observaban cambio en la migración y en el estrés oxidativo, mejoras en la rugosidad de la piel, en el número de depresiones, bien, mejoras en la elasticidad, disminución de la circunferencia, bien, de la zona a la cual aplicar. Por lo cual, es un estudio bastante interesante de poder analizar. Ahora, él establece dos mecanismos por el cual las ondas de choque pueden funcionar en celulitis. Primero, que las ondas de choque extracorpóreas, bien focales, logran, ¿cierto?, alterar el componente graso como también la disposición de los septos. Y esto fue analizado bien mediante resonancia magnética. De hecho, menciona, y por eso lo puse en negrita, que la energía de la onda de choque podía haber debilitado los septos fibrosos y por lo tanto suavizado la piel. Y también identifican que hay un segundo mecanismo que está relacionado con la reducción del linfedema. Y ellos citaron bueno, a estos investigadores que aparecen aquí abajito, bien, donde ellos aplicaron 4 sesiones de ondas de choque, utilizando densidad de flujo energético de 0.056 a 0.068 millijoules por milímetro, 2.000 impulsos durante 2 semanas, o sea, 2 veces a la semana, y en pacientes con linfedema secundario. Y se dieron cuenta que había una reducción significativa de la circunferencia como también el grosor de la piel, del pliegue de la piel, y había disminución del dolor. Entonces acá podríamos nosotros pensar cuáles fueron los mecanismos que participaron. A lo mejor fue la misma presión, fue la cavitación o fue los parámetros como la frecuencia que también afectó sobre el efecto analgésico. Bien. Otro estudio, una revisión sistemática publicada el año 2017 por Débora Modena, que tiene varios estudios en este área. Ella quiso evaluar bien o recopilar información respecto a los mecanismos que tiene la onda de choque respecto a la localización de la grasa, a cómo modifica los aspectos de la celulitis. Y lo más interesante que ella concluye bien con un listado de todos los efectos que se han publicado respecto de las ondas de choque en esta condición, que ya habíamos mencionado como disminución del estrés oxidativo, o sea, una mejora en las propiedades de la piel, bien, remodelación del colágeno, bien, y mejoras en el aspecto visible de la piel, cambios histológicos positivos, mejora en la elasticidad y en la tensión de la piel, disminución de el grado de celulitis, como también en el área de la circunferencia, ¿cierto?, donde fue intervenido. Por lo cual, nuevamente, tenemos evidencia que nos avala para la aplicación de esta técnica. Este otro estudio, que fue publicado el año 2014, quisieron determinar si los factores individuales de los pacientes podían ser un factor predictor para los resultados de la aplicación de ondas de choque en celulitis. Y como vemos en la tabla, ellos también hicieron un análisis respecto a la evidencia, pero no solamente de las ondas de choque, sino que de todos los tratamientos, bien, que se hacen según la evidencia disponible para el manejo de la celulitis. Y si se fijan que tenemos nivel de evidencia desde 1B a nivel 4, pero fíjense que las ondas de choque, ya sea radiales o focales, tienen un buen nivel de evidencia, al igual que la radiofrecuencia, al igual que el láser para, ¿cierto?, generar lipólisis, etc. Pero ellos concluyeron, en base al objetivo que tenían en su estudio, que la terapia de ondas de choque radiales es una opción de tratamiento segura y eficaz para la celulitis, por lo cual se puede utilizar sin ningún problema.
pero se dieron cuenta de que los resultados individuales o las características del IMC, del peso, de la altura o la edad, no podían ser un factor predictor del resultado de la aplicación de ondas de choque radiales, pero sí que funcionaban. ¿Qué ocuparon? Fíjense, un tratamiento 2 veces por semana, por 4 semanas, aplicación de 3,5 a 4 bares, pero con 15.000 disparos a 15 Hz. Si se fijan, igual que lo que indicaba Knobloch, hay una variabilidad respecto a los protocolos utilizados, pero funciona. Y acá tenemos un estudio clínico, donde quisieron observar el efecto, pero de ahora de una onda de choque electromagnética en el tratamiento de la celulitis. Y también fue un estudio realizado por Débora Modena, esto fue en el año 2019, muy nuevo, y concluye dos cosas bastante importantes. Primero, en el análisis de las variables de la escala de severidad de la celulitis, demostró un cambio de mejora significativa respecto a esta condición. Pero no solamente al inicio, sino que durante la reevaluación como un seguimiento de 3 meses. Otra cosa interesante es que cuando evaluaron la cutometría, es decir, el grosor del pliegue de la piel, también habían cambios significativos en relación a la cantidad de grasa, ¿cierto?, subcutánea, y se dieron cuenta de que mejoraba incluso la elasticidad de la piel después de los 3 meses. Entonces, nuevamente tenemos evidencia que nos indica la efectividad que tiene esta técnica. Ellos hicieron el tratamiento en 27 mujeres, pero ocuparon un protocolo distinto. Ocuparon 4.000 disparos con un aplicador de 15 milímetros, primero ocupando 200 millijoules, para posteriormente ocupar 2.000 disparos con el mismo aplicador, pero 100 millijoules con una frecuencia de 15 Hz. Por lo cual es bastante interesante y lo bueno es que se abre la posibilidad de aplicar ondas de choque radial desde el área dermatoestética, ¿bien? O del área dermatofuncional. Tenemos evidencia que nos respalda y que de alguna manera hay que tratar de unificar protocolos. Bien, con esto yo termino mi presentación sobre terapias de ondas de choque, sobre la dosificación y la evidencia en el manejo de celulitis.